Muy buenos días, tengan todos ustedes en esta cuarta semana de Pascua y el primer día de la semana, el día lunes, cuarto de Pascua, y que hoy les presentamos una semana llena del Espíritu Santo, porque vamos a hablar en todos, cada uno de los días, todo lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer, o la palabra viva de Dios, que viene a ser el Dios mismo, Dios que se ha revelado para que los hombres y mujeres entiendan, sepan cuál es su destino, cuál es la razón por la que fuimos hechos, quién nos hizo, cómo hemos sido visitados por el mismo Dios, y en persona Él viene a guiarnos como el buen pastor, que fue el tema del día de ayer, Domingo del Buen Pastor, en el cuarto domingo de la Pascua del ciclo B. Hoy pues les doy la más cordial bienvenida a esta nueva semana y nuevo día de la nueva evangelización, de la nueva y tercera etapa del Espíritu Santo. Escuchemos la palabra bíblica y litúrgica de Dios, del los Hechos, capítulo 11, 1 al 18, Salmo 41 y 42, y Juan, capítulo 10, 1 al 10. En aquellos días los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches diciendo: has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos. Entonces Pedro les contó desde el principio lo que había pasado. Estaba yo en la ciudad de Jaffa en oración, cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel que, sostenido por las cuatro puntas, bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía: levántate, Pedro, mata el animal que quieras y come. Pero yo le respondí: ni pensarlo, Señor, jamás he comido nada profano o impuro. La voz del cielo me habló de nuevo: no tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro. Esto se repitió 3 veces y luego todo fue recogido hacia el cielo. En aquel instante se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que venían de Cesarea con un recado para mí. El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y todos entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto de pie ante él a un ángel que le dijo: manda a buscar en Jaffa a Simón, llamado Pedro. Lo que él te diga te traerá la salvación a ti y a toda tu familia. En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Con esto se apaciguaron y alabaron a Dios, diciendo: por lo visto, también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios. Respondamos a esta palabra viva y activa de Dios con el Salmo 41 o 42, que se refiere al anhelo profundo que cada alma tiene, o esa sed que Dios ha puesto en nosotros, sed de Dios mismo. Estoy sediento de Dios que da la vida, aleluya. Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo el templo?
Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía y hasta el monte santo me conduzcan. Allí donde tú habitas, al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría. A mi Dios, el Señor, le daré gracias al compás de la guitarra y de la cítara o de la cítara. Escuchemos el Evangelio de Juan, capítulo 10, 1 al 10. Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones, bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salva. Podrá entrar y salir y encontrar pastos. El ladrón, en cambio, solo viene a robar, a matar, a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Este ramillete de textos bíblicos litúrgicos de la palabra de Dios nos invitan a reflexionar cómo les mencionaba la semana pasada, de la abundancia de palabra de Dios se nos da poco a poco a través de 4 embudos o arroyos que son la sagrada tradición, la sagrada escritura, el sagrado magisterio y el sagrado sentir de los fieles. Y de una manera particular, pues hoy enfatizamos en el sagrado sentir de los fieles, pero que incluyen indudablemente los otros 3 embudos, porque a través de estos 4 arroyos o embudos la comunidad creyente está saturada, está satisfecha con los pastizales verdes y aguas frescas a las que nos conduce el buen pastor que mencionábamos ayer, domingo cuarto pascual, domingo del buen pastor. Pues nosotros tenemos que valorar primero que nada ese primer y gran canal o embudo o arroyo llamado la tradición. Pues tenemos que hacer una distinción real entre tradición con T mayúscula y tradiciones con T minúscula. Cada tradición religiosa tiene sus tradiciones dentro de su tradición, entre las cuales se incluyen ríos sagrados, montañas santas, dietas y otros elementos requeridos por las varias religiones. Para los hindúes es una ofensa comer un bistec y pedir un vaso de leche, pues eso significaría una ofensa contra las vacas o la vaca que se considera sagrada. Para los judíos no se debe comer carne de cerdo. Para los cristianos no se debe comer carne en Cuaresma, excepto pescado que simboliza a Cristo. Las tradiciones religiosas, sin embargo, como las dietas, los ríos, las montañas, todos estos elementos religiosos, no deben enfatizar tanto las dietas sagradas o ayunos prescritos por razones espirituales, sino que deben llevar al fondo de
de la tradición. Por eso distingo entre tradiciones con T minúscula y la tradición con T mayúscula, que es el fondo de lo que Dios ha establecido, no solamente en la fe cristiana católica, sino en la fe judía, musulmana y quizás otras religiones que consideran que hay un solo ser supremo. Hay una gran tradición en el pensamiento de los seres humanos, sobre todo en las culturas, en las varias tradiciones religiosas que nos llevan al ser supremo. Entonces, estas tradiciones con T mayúscula no deben ofuscar o oscurecer la gran tradición, como a veces ha sucedido en la Iglesia Católica, que enfatizan que la misa debe ser en latín, cuando originalmente la misa era en griego. Hasta eso les falla a aquellos que enfatizan las tradiciones con T minúscula. En cambio, el rito de la Eucaristía, no importa en qué lengua se haya comenzado y se siga estableciendo, es lo esencial, o la tradición con T mayúscula. Es decir, el lenguaje es T minúscula, pero los gestos y el rito expresan la actividad esencial de nuestro ser y quehacer de iglesia. Y entonces, pues debemos saber que lo que importa es aquello que nos lleva a la conversión, que lleva a la vida. Todos los elementos, todas las tradiciones con T minúscula deben llevarnos a la gran tradición y por lo tanto convertirnos, persuadirnos a la conversión constante hacia la vida, que es la base de toda tradición auténtica, consolidada, sólida, pero no cerrada. Las tradiciones deben servir para consolidar la tradición, pero no debe sustituirla, suplantarla, ni cancelar la gran tradición de la palabra toda de Dios por esas tradiciones humanas, sino más bien cada tradición particular debe ser expresión de esta gran tradición. Y si no lo es, debe ser excluida, quitada, si no sirve al gran proyecto del plan de salvación que incluye el pasado, el presente y el futuro. O sea, la tradición viva y activa de la revelación divina o palabra toda de Dios. Muy bien, pues entonces esta primera parte ya les expliqué que por un lado tenemos la gran tradición que nos da la palabra de Dios. Y por lo tanto la Biblia es el segundo canal, palabra escrita de Dios, donde se nos pues quedó por escrito lo que Dios quiere y solo lo que Dios quiere por los autores sagrados o agiógrafos, que tiene por autor principal al Espíritu Santo, que tenemos aquí su imagen con sus 7 dones, y que es el autor principal, ya que hace que la palabra de Dios, como nos dice hoy y toda esta semana hablaremos de cómo la palabra de Dios se iba expandiendo y llegando a toda región. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es simplemente palabra humana, sino también es divina, ni solo palabra divina, sino también humana. Es algo que después hablaremos claramente, como los apóstoles más adelante escucharemos que dicen el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido las normas de la iglesia. Ese será el tema de la próxima semana, pero en esta semana se nos presenta ya al Espíritu Santo como el actor principal de la obra de Dios llamada la iglesia o comunidad de los que deben ser salvados. Nosotros pues debemos apreciar lo que la iglesia nos ha dado. Aquí tengo un compendio de la nueva evangelización preparado por los obispos de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos Americanos. Ojalá la podamos tener también en español. Vamos a pedir a ver si la traducen, pero lo ha propuesto el Consejo Pontificio de la Promoción de la Nueva Evangelización y lo ha imprimido o lo ha sacado a la luz la Conferencia de los Obispos Americanos. Por otro lado, pues tenemos las encíclicas y exhortaciones y bulas de su Santidad Francisco, que también es el primer volumen, que también nos resume lo que es el magisterio vivo de la iglesia y que actualmente lo representa precisamente su Santidad Francisco como pastor y maestro de las ovejas, de todos los cristianos católicos, inclusive para personas de otras religiones, inclusive no creyentes, que ven en el Papa Francisco un hombre sabio, un hombre
que trata de ser un servidor, como la cualidad específica de este Santo Padre, y que realmente aquí quiero enfatizar como la 11ª bienaventuranza, que será un tema que hablaremos más adelante. Ahorita, por lo pronto, hablemos claramente de que la palabra viva y activa de Dios pues nos ha dado a la iglesia, y en la iglesia que nos ha dado también, llevada, guiada por el Espíritu Santo, el nuevo catecismo de la iglesia, promulgado por su santidad San Juan Pablo II desde 1900, tengo entendido, 82, 83. Y aquí tenemos el compendio de la Iglesia Católica, y pues aquí se nos hace varias citas. Ahorita bástenos simplemente aclarar pues que Dios Espíritu Santo es el autor y actor principal de la nueva era o etapa del plan de salvación. Jesús no vino a condenar al mundo, nos dice el Evangelio de hoy, sino a salvarlo. Pero quien rechaza su doble testimonio de la verdad de su palabra y sus obras, ha optado por su propia condenación eterna. Por eso, aunque el Evangelio es claro que el Señor no pretende, ¿verdad?, condenar al mundo, porque Él ha venido para ser la luz del mundo, para que todo el que crea en Él no siga en las tinieblas. Bueno, pues ojalá que el mensaje de hoy quede muy claro para ustedes. Jesús no vino a condenar al mundo, sino para salvarlo, pero quien lo rechaza se condena. Que Dios Todopoderoso les bendiga, y no se le olvide hacer sus peticiones para pedir películas, estos libros de catecismo y la Biblia, rosarios y cirios. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana a la misma hora. Creo que hemos cambiado su programa a comenzar desde las 5 de la mañana por aquellos que se levantan temprano a trabajar y mientras se preparan su lonche, están escuchando ya la meditación de la palabra de Dios que me he propuesto hacer todos los días del resto de mi vida, de lunes a sábado, y domingos un poquito más tarde, a 8 de la mañana y 11 de la mañana por las redes sociales, pero de lunes a sábado desde las 5 de la mañana. Agradezco a mis técnicos que me ayudan para hacer posible la publicación constante del mensaje de salvación. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.